a todos y cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Tenemos un día muy especial que celebrar, es el día 12 de julio del abogado. Es un día muy particular para la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Esta asociación nace a raíz de la lucha social y sobre todo de tener una nueva visión de abogadas y abogados, defensores de derechos humanos, apoyando a las clases más vulnerables. Están aquí con todos nosotros presentes, tenemos expresidentes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, para quien les pido un fuerte aplauso. Entre nosotros está el licenciado Lauro Sol Orea. El licenciado José Luis Contreras. Está también como expresidente y panelista el doctor Enrique Lanos. Además es presidente del Colegio de Profesores de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Consejo Universitario. Está también con nosotros el doctor Manuel Fuentes. Está también con nosotros la licenciada María Luisa Campos. Tenemos invitados muy especiales, nos acompañan con nosotros, está la representación de los abogados del Sindicato de Mineros y su dirección nacional por el José Ángel Hernández Puente, secretario tesorero. Está con nosotros el licenciado Jesús González Usman, que le pido un fuerte aplauso. Tenemos a los abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien pide un aplauso. También se encuentran los compañeros abogados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Está con nosotros el compañero Efraín Flores López, secretario de Organización del Sindicato Nacional de Investigación Científica y Docencia del INAH. También nos apoyan los compañeros Patricio Macías Carrillo, David Calazaga López, José Luis Salinas Solís, presidentes colegiados del Sindicato de Bomberos en Resistencia y Libertad de la Ciudad de México, quien lograron su toma de nota y que les damos un solidario y los felicitamos. Se encuentra una amiga de la ANAT, la compañera Judith Calderón, exsecretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Jornada, quien pide un caluroso aplauso. Pues compañeros, sean todos bienvenidos a este desayuno. De nuestras lecturas de Pedro Páramo, cuando se refiere a tres tipos de personas que legitiman al poder, se desprende el abogado. Es por eso que el papel del abogado siempre ha sido un papel cuestionado. Esta asociación tiene el objeto contrario de reivindicar al abogado, las y los abogados, porque se trata de la lucha constante y sistemática. A los compañeros que están parados, ahorita vamos a ver la manera de que iniciamos con el primer tema, cambiamos un poco los temas, el orden de los temas,
y le cedemos el micrófono a la compañera Pilar Noriega, especialista en Derecho Laboral y especialista en Derecho Penal, una de las mejores abogadas que tenemos en materia penal en esta asociación, defensora y desde luego una abogada feminista férrea. Por favor, Pilar. Muy buen día a todas y todos. No soy especialista en nada, pero bueno, ya desde febrero habíamos comentado y habíamos analizado el tema de la Guardia Nacional, la preocupación que teníamos, y si bien constitucionalmente se señala que va a ser un órgano dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sus transitorios señala en el 2 que va a estar formada por elementos de la Policía Federal Preventiva, de la Marina y del Ejército. Esto, las organizaciones y muchas otras personas pues considerábamos que implicaba la militarización de la seguridad pública, confundía la seguridad nacional con la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Y además, sobre todo, porque desde el primer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997 recomendaba al Estado mexicano el retiro paulatino de las actividades de seguridad que hacía el Ejército mexicano. Sin embargo, el quinto artículo transitorio de la reforma constitucional, además del segundo que dice que va a estar formada por elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, dice que durante el quinto transitorio dice que durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, en tanto desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tarea de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, complementaria. Por lo pronto, ya el secretario de la Defensa Nacional desde el 27 de marzo había anunciado que 21,000 integrantes de las Fuerzas Armadas causarían alta en la Guardia Nacional, y pocos días después el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el comandante de la Guardia Nacional sería un militar en activo. Al haber una reacción bastante fuerte, pues el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio indicaron que pues era un general en retiro. Eso de retiro puede durar bastantes años. ¿Y qué es lo que al menos en lo personal a mí me preocupa? Que se insiste mucho en que pues tiene mando civil, porque depende del secretario de Seguridad, Durazo, pero sin embargo ya si nosotros analizamos la ley de la Guardia Nacional, entre sus facultades, o lo que dice es que para materializar sus fines, el artículo 7 señala, entre otros, ¿verdad?, va a prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando
del Ministerio Público competente en el ejercicio de esta función. Eso, pues, al menos es una disposición que salvaría un poco la situación. Ya en lo futuro y después de estos 5 años, que esperamos que efectivamente en 5 años sea una guardia completamente civil. También deben intervenir en actos procesales de carácter penal en cuanto al cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Eso es en cuanto a traslados y la seguridad de los recintos. La Guardia Nacional, por lo tanto, según el artículo 9, debe prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas. Actuará en aduanas, recintos fiscales, sección aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal, naval o de migración en los términos de la presente ley y las demás disposiciones aplicables. Esto es importante porque ahora nos sorprende que manden a la Guardia Nacional a las fronteras a contener o detener migrantes, y pues vemos que desde la ley de la Guardia Nacional, la fracción segunda, apartado B, artículo 9, ya le da competencia en esa materia, y por ahí hay algún otro que indica. Una de las cosas que a mí me preocupa tremendamente es que la Guardia Nacional debe realizar investigación para la prevención de los delitos. Seguimos con el artículo 9. Efectuar tareas de verificación en el ámbito de competencia para la prevención de infracciones administrativas. Recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarios para la generación de inteligencia preventiva. En el ejercicio de estas atribuciones se deberá respetar el derecho a la vida privada de las personas. Los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de probatorio. Esto al menos en cuanto a la ley. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados en investigación para la prevención de delitos en términos de las disposiciones aplicables. Aquí tenemos que, si bien no obstante nos decían que desaparecía el CISEN, pues desapareció el CISEN, pero van a ser los militares los que van a llevar a cabo operaciones encubiertas en la investigación para la prevención de los delitos. Realizar bajo la conducción del mando del Ministerio Público investigación de los delitos cometidos, así como las actuaciones que les instruya que o la autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos. Preservar el lugar de los hechos, hallazgos, integridad de los indicios, huellas, vestigios, instrumentos del delito, es decir, la cadena de custodia. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la policía ahora tiene mayores facultades de las que tenía antes, que en mi criterio es una contradicción con la presunción de inocencia, juicio acusatorio y sobre todo las prácticas que ya se tenían en la policía para, entre comillas, recibir información, declaraciones, etcétera, ¿no? Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión, entrevistar a las personas que puedan aportar algún elemento de investigación, solicitar por escrito a la autoridad
control de permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o el sistema de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, georreferencias, realizar otra vez en coordinación con el Instituto Nacional de Migración la inspección de documentos migratorios, todo lo que tenga que ver con migración, realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de Internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas. Y estas son solamente unas facultades que les señalo de las 64 que indica la ley de la Guardia Nacional. El artículo 13, si nosotros vamos a ver o vamos a analizar lo que nos indican sobre el carácter civil y que sostienen que depende del secretario, vemos que al secretario le corresponde organizar, dirigir, supervisar bajo su adscripción a la Guardia Nacional, designar y relevar al personal de la Guardia Nacional en los casos administrativos a que se refiere la fracción 6 del artículo 21 de la misma ley. ¿Cuáles son esos funcionarios? Administración y finanzas. Expedir los manuales de organización de procedimientos y de servicio público de la Guardia Nacional. Elaborar los programas operativos, políticas, estrategias y acciones de la Guardia Nacional. Los planes y programas para la formación, capacitación, especialización, profesionalización del personal de la Guardia Nacional. Autorizar la creación de organismos de la Guardia, autorizar la distribución territorial, dice autorizar, porque ¿qué es lo que sucede? El artículo 15 de la ley de la Guardia señala que comprenderá al comandante las atribuciones siguientes. Vuelvo a repetir, el comandante actualmente es un ejército, perdón, es un general, pues sí, el ejército. ¿Y qué es lo que indica? Las facultades del comandante son ejercer el mando operativo de la Guardia Nacional, algo que se discutió mucho en el llamado Parlamento Abierto. Las organizaciones civiles reclamaban mucho precisamente esta operatividad, porque finalmente pues el ejército tiene una determinada disciplina y ya quiero ver que el secretario señalara una cosa y el comandante otra, pero no va a ser así, porque el comandante es el que ejerce el mando operativo, es decir, desde el comandante, que es ahora un general, van a recibir las instrucciones y dependen operativamente del general Luis Rodríguez Musso. Coordinar, administrar y capacitar a la Guardia Nacional. Estas son facultades del comandante. Vigilar en las áreas de su competencia el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección de derechos humanos. En este aspecto a mí me gustaría señalar y dar un buen ejemplo de mi preocupación sobre precisamente cuál va a ser la posición en los hechos de la Guardia Nacional, del comandante de la Guardia Nacional, de la Sedena, sobre el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de las recomendaciones internacionales que el presidente de la República decía que se iban a cumplir. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Una de las
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sobre el caso Alvarado, así se llama en materia internacional. El caso Alvarado son 3 personas desaparecidas y se señaló como autoridad responsable al ejército mexicano. Y a diferencia de otras 2 o 3 sentencias, porque son sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Alvarado, donde están de por medio los militares, la Sedena, hay una total renuencia para el cumplimiento de esta sentencia. Ni siquiera han ido a las reuniones con los peticionarios del caso. Según señalan las propias peticionarias, en este caso, que lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si el secretario va a autorizar los manuales, etcétera, es el comandante el que propone al secretario los proyectos de manuales, acuerdos circulares, memoranda, instructivo, bases y demás normas y disposiciones administrativas para el buen funcionamiento de la Guardia Nacional. Proponer al secretario nombramientos y remociones territoriales y estatales. Nombrar los coordinadores de la unidad de la Guardia Nacional. Ordenar operaciones encubiertas y de usuarios simulados para desarrollar operaciones de inteligencia. Ser el enlace institucional con organismos policiales nacionales y extranjeros. Informar al secretario sobre el desempeño y resultado de las actividades y otras más, ¿no? El comandante, señala el artículo 16, ejercerá su autoridad a través de las coordinaciones territoriales, estatales y de unidad, sin perjuicio de ejercerlas directamente. Es decir, creo que hay elementos suficientes para mostrar temor de cómo va a reaccionar la Guardia Nacional. Esperemos, yo la única esperanza que tengo es que efectivamente, como dice el presidente de la República, que no se va a reprimir al pueblo. Yo no sé si está refiriéndose a represiones colectivas, pero también hay la represión particular. Y una gran muestra que nos darían de que realmente se van a respetar los derechos de las personas sería que realmente cumplieran con la sentencia del caso Alvarado. Quiero señalar, y ya lo habíamos hecho en febrero, que comentábamos la ley, que en el Plan de Paz y Seguridad de 2018-2024, que se localiza en la página de lopesobrador.org.mx, señala que, abro comillas, un contingente militar tiene como propósito último enfrentar, neutralizar y aniquilar a una fuerza enemiga. Su formación, su equipamiento, su logística y su estructura de mando están diseñados para ello. Aquí es el nivel nuclear de la preocupación que debemos tener sobre cómo va a operar, no en la Constitución, que como en alguna ocasión cuando se llevaron, yo siendo estudiante de Derecho, mi coche al corralón, y me acompañó una amiga y le alegábamos la Constitución y nuestros derechos y demás, nos dijo, miren señoritas, hay una plaza que se llama de la Constitución y todo el mundo pasa diariamente sobre ella. Entonces, mi preocupación es que no pasemos, no pase la Guardia Nacional sobre la Constitución, sobre los derechos humanos y ejerza, ¿no? Esto, pues efectivamente lo dejamos a los hechos, los
hechos nos dirán. Hay mucho problema y discusión en torno a qué va a ser la cuarta T. No digo ya porque ya no tengo suficiente tiempo, pero si analizamos la ley del uso de la fuerza, que también se publicó el día de la ley de la Guardia Nacional, las observaciones que le han hecho que se llama Daniel Gómez Tagle, él indica que el uso de la fuerza, más que en lo que implicaría el uso de la fuerza y el concepto de uso de la fuerza, se está basando en qué armas se van a utilizar. Y hay, ese es un riesgo que él señala. Indica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada emitió el informe del caso. Mira, no, pero eso no es sobre la Guardia Nacional, el caso de Digna Ochoa. No, pero no es tema de la ley. No es tema de la ley. Perdón, es que me lo están diciendo a mí, yo no, pero es otro tema, ¿no? Bueno, aquí muestro mi gran preocupación basada en los hechos, y también les recomiendo que lean un libro que se llama La Tropa, Daniel Arrea y Felipe Ferri. Ahí lo que claramente están demostrando es precisamente el concepto que ellos tienen de enemigo, que es en febrero yo relacionaba la ley de la Guardia Nacional, las facultades de la Guardia Nacional con sus facultades que tienen en materia de investigación y de todo, cuando se trata ahora en el artículo 19, que lo fundamentaron en el concepto del derecho penal del enemigo. Eso ya sería otro tema que es bastante preocupante y que creo que debemos de estar todos pendientes de lo que suceda, y realmente lo único que nos queda es la esperanza. En este libro claramente nos muestran cómo el ejército fabrica lo que hay quienes llaman falsos positivos, personas que ellos asesinan, que ellos desaparecen, lo tratan de hacer pasar como de la delincuencia organizada. Casos que confundieron o casos que directamente ellos fueron tras las personas, pero la manera de operativizar la desaparición de la persona, pues parece ser que los encuentros y dice son la delincuencia y todo el mundo queda en la delincuencia. Ese creo que va a ser un gran problema que nos vamos a enfrentar con el tema de la Guardia Nacional. Tanto tiempo, muchas gracias. Presentamos también a la expresidenta Carla Michel, a quien pido un fuerte aplauso. A los compañeros del Comité Ejecutivo de la UNAM, David Peña y el licenciado Salvador Ponce, que vienen desde su... Saludamos y presentamos al expresidente Óscar Alzaga y a su nieto Matías. Vamos a dar un reconocimiento a la compañera Pilar. Por favor, le pido a la licenciada María Luisa Campos que se le entregue y le pedimos un fuerte aplauso. Está también con nosotros la licenciada Sara Morgan, procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, quien pide un fuerte aplauso. Así también está el compañero Arlindo Flores, responsable de la Casa del Obrero Mundial.
continuación cedo el micrófono al compañero Manuel Fuentes, especialista tanto en apartado A como en apartado B en Derecho Colectivo e Individual, quien va a disertar sobre el tema de la reforma educativa, quien ha tenido un trabajo sistemático de defensa de derechos humanos de los trabajadores y quien también les pide un fuerte y caluroso abrazo, y es un expresidente de la NET. Bueno, primero que nada quiero aprovechar el micrófono para manifestar que mi intervención es a la memoria del joven Alejandro Caballero Calderón, hijo de nuestra compañera Calderón, a quien expreso mi mayor reconocimiento, una compañera luchadora que 3 años ha estado despedida en la jornada, y quisiera brindar un aplauso que sea con ustedes. También quisiera expresar un reconocimiento especial a 3 personas que forman parte de un sindicato que tiene una dirección colegiada de reciente registro y que acaba de lograr la cancelación de un comité ejecutivo que ha sido dirigido por un delincuente en Bomberos de la Ciudad de México. Son los compañeros Patricia Macías, David Galarza y José Luis Salinas, del sindicato Resistencia y Libertad. Para manifestar que, bueno, este 12 de julio, solamente poder expresar un saludo para los pocos abogados que defienden causas justas, que son precisamente los compañeros de la NAT. No sé a quién se le ocurrió el día del abogado, pero la verdad es que la mayor parte de los abogados son una vergüenza en este país, porque han torcido el derecho para hacer justicia para unos cuantos. Y este Día del Abogado que se celebra es para aquellos abogados, aquellas personas que aún sin ser abogados pueden ser más abogados que muchos de los que estudiamos derecho. El derecho no es la mejor forma de poder estudiar la justicia. Quisiera solamente señalar, me ha tocado comentar el tema de la reforma educativa. La reforma educativa que fue finalmente derogada, que fue reformada de una manera muy importante este 15 de mayo de 2019, en una reforma constitucional del artículo 3, del artículo 76 de la Constitución, del artículo 35, en donde ha dejado y ha abrogado la Ley General del Servicio Docente. Es un aspecto muy importante porque la reforma educativa ha sido de las peores agresiones que han sufrido los trabajadores en este país. Fue precisamente el 27 de febrero del año de 2013 en el que se reformó la Constitución para que impidiera a los trabajadores para que pudieran acceder a sus derechos en materia de ingreso, permanencia, promoción y estabilidad del empleo. Se usó la fuerza policíaca, hasta militares, para forzar a los trabajadores de la educación que llevaron a cabo una lucha de resistencia muy importante, y que esta reforma educativa trajo como consecuencia la intentona de estar anulando el derecho laboral, de que el derecho laboral se transformara en derecho administrativo, para que fuera solamente el Estado el que estuviera imponiendo la decisión. Y obviamente el tema de los derechos colectivos, como es el tema del sindicato, la contratación colectiva, la permanencia del empleo, quedaron totalmente anulados. Yo quisiera señalar que esta reforma constitucional reciente, en donde ahora se establecen aspectos muy importantes y que abren la posibilidad para que en efecto se puedan recuperar derechos, la reforma educativa significó uno de los retrocesos más importantes por varias razones.
fueron más de 600 docentes despedidos derivado de su negativa a aceptar las condiciones de esta reforma educativa. Esta reforma educativa planteaba de que los trabajadores pudieran ser citados a la evaluación a través de un simple correo electrónico. Muchos de los despedidos fueron notificados entre 24 y 48 horas antes de que se llevaran a cabo los procesos de evaluación. Se anuló la inamovilidad del empleo que establece el propio artículo 6 y 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se planteó juicios sumarios en donde no se daba intervención. La 4T está en deuda con los trabajadores mexicanos y es necesario que pugnemos como asociación, como organizaciones de abogados y en lo individual por una reforma de la reforma laboral para que se quite todo aquello que representa una regresión respecto de los derechos de los trabajadores. Múltiples foros se han desarrollado en el último mes y medio, a partir de que se dio a conocer, de que se publicó y se promulgó la reforma laboral, a lo largo y ancho del país. En todas partes escuchamos severas críticas a la prisa con la que se aprobó la reforma laboral. Se dice que es una reforma laboral de Morena, lo cual yo rechazo absolutamente sin ser miembro de Morena. Todo el mundo nos dimos cuenta, los que estuvimos cerca del proceso, de que fue un grupo de abogados el que preparó esta reforma y los diputados de Morena lamentablemente fueron únicamente levantaderos, al igual que los senadores. No hubo debate en ninguna de las cámaras. Se convocó en la Cámara de Diputados a una ronda de pláticas y de intervenciones donde nos dieron 15 minutos a diversos abogados patronales y de trabajadores para hacer comentarios respecto a 500 artículos aproximadamente que se modificaron de 1010 que contenía la Ley Federal del Trabajo. Imposible en 15 minutos poder hacer una ponencia. No hubo una consulta ciudadana, no hubo una consulta de especialistas para esta reforma. No me sumo, desde luego, a todos aquellos que aplaudidores dicen que es la mejor reforma de los últimos 50 años en favor de los trabajadores. Sin duda, y hay que reconocerlo, contiene algunos elementos que contribuyen a la democracia sindical en este país. Sin duda, la implantación particularmente del voto directo secreto para la elección de dirigentes, revisión de contratos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se ha hecho una discusión puntual, crítica del contenido de los aspectos laborales que contiene la reforma y que atentan o van a atentar contra la democracia sindical y van a permitir una mayor intromisión de los patrones en la vida sindical, aun cuando en alguno de los textos se establezca que queda prohibida la intervención patronal. Sin embargo, con los procedimientos que se establecen, se abre la puerta para una mucho mayor intervención patronal con instrumentos legales. El compañero Manuel Fuentes en un diplomado en el Instituto de Posgrado la semana antepasada presentó un espléndido trabajo que Manuel te pido se suba al chat de la ANAD y se haga público y donde Manuel advierte todas las dificultades que van a tener los trabajadores para ejercer la democracia sindical y los obstáculos que los patrones pueden obtener para ello. Y asimismo las intromisiones patronales que ahora se van a legalizar. Te pido, Manuel, que se haga pública este espléndido trabajo. Yo no había oído un trabajo tan brillante, no es por darle por llamados aquí a mi querido Manuel, pero debemos estudiar todos los que estemos interesados en el tema, esta situación. Sostengo cabalmente de que tenemos que pugnar como Asociación Nacional de Abogados Democráticos por la reforma de la reforma
reforma laboral, insisto, quitando todo aquello que es contrario a los derechos de los trabajadores. Debemos reconocer que como ANAD propiamente hemos estado ausentes de los debates. Es necesario que tomemos como asociación una mesa permanente de debates y de impulso a esta cuestión de reformar la reforma. Se habla actualmente de que un tema que quedó fuera de la reforma laboral, que es la subcontratación, coloquialmente conocida como el outsourcing, se iba o se va a plantear en una segunda ronda de la reforma. Pero se está dando ya por concluido por muchos de los creadores de este instrumento, se está dando por concluido que todo lo que ya se plasmó no va a ser reformado. No debemos permitirlo, compañeros, porque aun cuando los tribunales y el órgano de registro sindical y de conciliación va a entrar en vigor dentro de 3 o 4 años, es necesario utilizar este tiempo para pugnar ante el Congreso, las cámaras de diputados y senadores, por una reforma de la reforma. No es posible en tan breve tiempo entrar al detalle del contenido de la reforma. En la parte procedimental, los procedimientos, los procesos, los juicios laborales serán ahora más largos, se dividen, se segmenta en 6, lo que antes era una sola audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, hoy se segmenta en 3 fases, con términos que abarcan alrededor de 90 días antes de llegar a la admisión de las pruebas. Esto es terrible para los trabajadores. Se obliga a los trabajadores a ofrecer pruebas desde la presentación de la demanda sobre hechos controvertidos cuando no se conoce la contestación de la demanda, lo cual es un completo y absoluto absurdo. Entonces, linduras como estas, compañeros, podríamos detallar y se están detallando en múltiples foros. Quiero reiterar mi llamado. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos debe crear una instancia para el debate de estos temas, así como el de la Guardia Nacional que nos presentó Pilar Noriega, y de todos los instrumentos que se están dando para hacer una voz crítica, fundada, analizada y que permita que la 4T verdaderamente camine en beneficio de los ciudadanos, de las clases pobres, de los desposeídos de este país. En el apotegma de Andrés Manuel, de que por el bien de todos, primero los pobres. Adelante, compañeros de la ANAD, muchas felicidades y participemos activamente en todo lo que se haga. Felicitamos al compañero Jorge Viveros por esta ponencia tan crítica, analítica y sobre todo pone el dedo en la llaga en lo que no sé. Uno de los argumentos principales es el tema de la subcontratación y sobre todo volver al viejo esquema del 100% de los salarios caídos. Tenemos que retomar otra vez la estabilidad en el empleo, porque sin estabilidad en el empleo no puede haber libertad sindical. Cedo el micrófono para mi muy querido, fino y admirado amigo, el doctor Enrique Larios, especialista tanto en apartado A como en apartado B. Como ya les había dicho, expresidente de la ANAD, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Colegio de Profesores de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias y les pido un fuerte y caluroso abrazo. Distinguidos compañeros, abogados, abogadas, a todos ustedes un fuerte abrazo y la felicitación, porque hoy que es Día del Abogado, esta asociación cobra nuevamente esa facultad que tiene, esa característica de ser una asociación de crítica, una asociación crítica, una asociación que no está conforme mientras las cosas no caminen por el camino que deben de darse. Hemos escuchado
intervenciones respecto de temas que son preocupantes para un vivir democrático. Por supuesto, venimos de muchos años de neoliberalismo, venimos de muchos años de imposición, pero los cambios deben de ser con un razonamiento tal que no continuemos con lo mismo. Por eso hay que unirnos en torno a lo que nos dijo Pilar Noriega respecto de la Guardia Nacional. Hay que tener cuidado porque este instrumento que puede estar en manos de un presidente que no quiere la represión, pero en el futuro puede este mismo instrumento estar en manos de alguien que sí ejerza la represión. Y por eso es necesario levantar la voz. Respecto de los trabajadores de la educación, de los que nos habló el doctor Manuel Fuentes, estamos totalmente de acuerdo en que hay que estar pendientes de qué es lo que se va a reglamentar para este tipo de trabajadores. Que no se les prive de encontrarse dentro del marco constitucional laboral, que no continúen siendo las funciones educativas como lo dejó enquistado el anterior gobierno, de que sean relaciones administrativas las de los trabajadores de la educación. Es otro tema, porque los trabajadores de la educación están en el fondo, están en la entraña de la nación. Muchas gracias de que nos dieron a conocer el asunto, de cómo va el asunto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es otro tema al cual el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de que vayan, como lo hicieron otros gobiernos, de dejar que pasen las cosas a la Corte Interamericana, debería de dar una respuesta gallarda, pero eso también debemos expresarlo. También se debe de decir que en el caso de Digna Ochoa se cumplan con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que sería un gran avance y demostraría precisamente que quienes están encargados de la justicia en el país toman en serio este tipo de asuntos. Y por último, hablar de la reforma laboral. Miren ustedes, el meollo de la reforma laboral surge precisamente del escándalo de los contratos colectivos para la protección patronal. Este asunto llegó a la Organización Internacional del Trabajo. Por ese asunto, por primera vez en la historia, el gobierno de México estuvo en el banquillo de los acusados y se le hicieron seriamente señalamientos sobre las violaciones a la libertad sindical, sobre la inseguridad de los trabajadores, sobre este tipo de contratos traidores que sí tienen el contrato, pero carecen de negociación colectiva. Esto es algo que debemos nosotros de señalar. El gobierno anterior lo que hizo fue establecer una reforma que llegó a concretarse en 2017. En esa reforma, el Ejecutivo Federal, por un lado, aceptó que la justicia laboral no estuviese al mando del Poder Ejecutivo, pero se quiso quedar con algo. Se quiso quedar con la conciliación prejudicial. Y entonces es parte del Poder Ejecutivo la conciliación prejudicial. Y luego ya, si no salió en la conciliación prejudicial, pasas al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, donde se resolverían los asuntos. Ese es un pequeño avance que tuvo que darse en el sexenio anterior debido a las presiones internacionales y nacionales de instituciones como esta Asociación Nacional de Abogados Democráticos, pero no fuimos los únicos. Se estuvo luchando y se estuvo combatiendo, pero no fue el resultado. Esa reforma no satisface, porque el hecho de que el gobierno federal de ese momento quisiera quedarse
con la conciliación prejudicial, también federalizaban los asuntos colectivos. ¿Y para qué federalizar los asuntos del orden colectivo? Para que se pudieran encapsular los contratos colectivos de protección patronal que ya estaban inmersos, para no molestar a la clase patronal. Era la fórmula: yo los controlo, yo los tengo, no molestamos a nadie, todo sigue igual. Y entonces, desde 1917, esa reforma nos está llevando a que la mitad del proceso en los conflictos laborales queden en un órgano prejudicial y la otra mitad en varias etapas, como ya nos hizo ver en diciembre. Ahora bien, la reforma a la Ley Federal del Trabajo adoptó como propia la reforma de 2017, y es lo que no hemos estado de acuerdo. Se debía haber hecho una reforma de la reforma constitucional, de pasar efectivamente pero de manera autónoma, con características distintas, pero que pudiesen agilizar la resolución de los conflictos individuales y colectivos. Sí, señores, un error. El error de origen está en haber adoptado la reforma constitucional de 2017. Es ahí donde se debe de empezar la reforma. Es ahí donde se debe de transmitir en concreto lo que tenemos en materia laboral, transmitirlo a otros organismos. Él ha estado apelando a esta situación y siempre le he manifestado mi solidaridad y respeto a su modo de pensar. ¿Quieren que hablemos de la reforma a la ley? La reforma de la ley nos va a traer una cuestión de fondo, si es que se llegan a implementar como está establecido, aun cuando hay un programa muy interesante de ir haciendo su implementación, pero nos va a transformar la forma de litigar en las juntas de conciliación y arbitraje mediante el principio de informalidad para pasar a los tribunales, en donde tendríamos que litigar con el principio de estricto derecho. No nos espanta en virtud de que cuando nosotros llegamos a los juicios de paz establecida en la Ley Federal del Trabajo y publicada el 1 de mayo de este año. Hay otro tipo de cuestiones. El tema colectivo. En el tema colectivo, como decía hace un momento Manuel Fuentes, va a haber posibilidades de una injerencia patronal en todos los asuntos del orden colectivo. Formar sindicatos va a dificultarse. Si lo que se intenta es golpear a los sindicatos charros, qué bueno, hay que golpearlos. Es necesario desestabilizarlos, pero no podemos porque se respete el derecho de los sindicatos y lo importante, lo bueno que traería la reforma, que se ha adoptado el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Lo importante que hay que hacer conciencia es que si se dan contratos colectivos de trabajo, deben de ser en un marco donde haya negociación colectiva, donde puedan participar los trabajadores de unos cuantos dirigentes. Pero, señores, esta institución, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sí debe de tener una voz crítica, una voz propositiva para poder solucionar y para que se conozca el pensamiento de todos nosotros. Les felicito fundamentalmente porque sigue siendo asociación. Felicidades a todos ustedes por ser abogados y ser democráticos. Y están invitados todos los miembros al próximo congreso que vamos a hacer, donde uno de los temas principales va a ser reforma laboral. Y
Algunos de los compañeros, en el caso de Manuel Fuentes Iturbide, estamos inscritos para el Parlamento Abierto en el Senado. Vamos a procurar inscribir a más compañeros para que tengan voz y se pueda plantear todas las ideas, y sobre todo las ideas progresivas para los trabajadores, que si bien es cierto esta reforma inició, tenemos todo un sexenio para trabajar en beneficio de los trabajadores y echar abajo esas políticas neoliberales que han dañado a las y los trabajadores.